Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vengo a hablarles de 10 supersticiones japonesas explicadas. Además, son supersticiones actuales, es decir, algunas tienen evidentemente un origen bastante antiguo, pero de algún modo u otro podemos encontrarlas todavía en Japón. No solamente quiero enumerar las supersticiones, sino también, y en la medida de lo posible, explicar su origen y por qué se cree en ellas. Y además, mi objetivo no es solamente decir, ojo, cuidado, esto es una superstición, esto es algo que es falso, es algo que hay que evitar, sino veremos que hay casos donde una buena parte de las personas son conscientes de que antiguamente podría tener un origen supersticioso y sin embargo pues se siguen creyendo en ciertas cosas o se siguen practicando ciertos rituales de un modo simbólico que no tiene por qué implicar una creencia en lo sobrenatural, mientras que en otras ocasiones pues sí que puede haber una creencia más o menos literal en un mecanismo causal imaginario que sería el que estaría detrás de la superstición. Tenemos generalmente la idea de que la civilización científico-técnica, la transparencia de las administraciones democráticas y burocráticas actuales implican una suerte de desencanto del mundo, por usar la famosa frase de Max Weber, que decía que la modernidad, con la racionalización científico-tecnológica y burocrática administrativa que ella traía, pues desalojaba las categorías milenarias de lo sagrado, lo profano, lo puro, lo impuro, lo divino, lo demoníaco, etc. Esto ha sido contestado por multitud de sociólogos, antropólogos y filósofos. Durkheim, Mary Douglas, toda la escuela de sociología cultural de Jeffrey Alexander son claros ejemplos de teóricos sociales que reivindican el papel fundamental y estructural de categorías milenarias de significado para dar sentido básicamente al mundo en que habitamos. Muchas veces estas categorías entre lo sagrado, lo profano, lo demoníaco, lo divino, se disfrazan de algún modo con otra terminología que daría a entender que su origen milenario, mítico, religioso, de algún modo se ha esfumado. Eso es evidentemente una ilusión, mientras que en otras ocasiones tenemos creencias que no se han renombrado a lo largo de toda la modernidad y la época contemporánea científico-técnica y que por tanto son más fáciles de distinguir o de identificar como creencias supersticiosas. Pues bien, la primera superstición de la que me gustaría hablarles es la del número 4. El número 4 trae mala suerte, trae infortunios. Se trata de evitar. Hay hospitales donde la planta número 4 no existe, edificios importantes donde tampoco pueden ustedes encontrar la planta número 4, servicios donde el número 4 es más económico o está estigmatizado, la gente trata de evitarlo. ¿Por qué ese estigma del número 4? Esta superstición proviene de China. ¿Cuál es el origen? Básicamente y resumiendo mucho, el japonés comenzó a desarrollarse durante evidentemente mucho tiempo sin un sistema de escritura asociado. Cuando empezaron a introducirse los caracteres chinos, los llamados Hanzi, palabra de Han, es decir, Han es la etnia mayoritaria en China y Hanzi se transformó en Kanji.
Cuando palabras japonesas autóctonas, lo que se suele denominar Yamato Kotoba, Kotoba es palabra y Yamato es como el pueblo de Japón. Cuando palabras autóctonas japonesas comenzaron a asociarse a caracteres chinos, muchas veces estos caracteres empezaron a recibir varias lecturas o varias capas, no solamente de significado, sino también de lectura fonética. Había una lectura Kungyomi, es decir, una lectura de cómo se pronuncia de modo autóctono, es decir, en japonés, por ejemplo, la palabra yama significa montaña y san es montaña en mandarín. Pues la lectura del mandarín se denominó lectura onyomi, que significa algo así, lectura por el sonido, lectura fonética de cómo proviene del chino. Evidentemente, estoy súper simplificando, no existe un chino unificado, existe el mandarín, el cantonés, la diferencia entre idioma y dialecto muchas veces es más política que lingüística o cultural. El mandarín del siglo VIII después de Cristo es muy distinto en muchísimas cosas del mandarín actual, pero para que ustedes me entiendan. Entonces tenemos palabras japonesas que se asocian a caracteres chinos y esos caracteres tienen varias lecturas, es decir, varios modos de pronunciarlos. Los modos de pronunciarlo asociados al japonés autóctono son Kungyomi, y los modos asociados a transcripciones o modificaciones o, en fin, de cómo se pronunciaban en chino son las lecturas Onyomi. ¿Qué ocurre aquí? Que el número 4 en japonés autóctono es yon, pero en chino es si. Entonces, la lectura onyomi del número 4 es si. Si significa también muerte. Y por tanto, de aquí que evidentemente esta superstición esté súper arraigada en China, también en Taiwán. Yo personalmente la he visto muchas veces. Hay una contaminación, diríamos, una contaminación semántica del término muerte y lo que todo lo malo, ¿no?, que está asociado a cómo se dice el número 4. Por tanto, el número 4 trata de, de evitarse. Hay una lectura sobrenatural, diríamos, es decir, la lectura sobrenatural o supersticiosa, literal, sería la de es que realmente cuando no se evita el número 4, la mala suerte viene. ¿De dónde viene esto? Esto viene de muchas cosas. Voy a introducir alguna serie de conceptos muy básicos de psicología para explicar varias de estas supersticiones. El primer concepto que me gustaría introducir es el de apofenia. Apofenia es la tendencia inconsciente que tenemos de buscar patrones lógicos y de significados en fenómenos mayoritariamente caóticos o aleatorios. ¿Por qué? Porque el mundo es en gran parte impredecible y eso pues da muchísima ansiedad, nos pone en situaciones de peligro y entonces evolutivamente se desarrollaron cognitivamente una serie de heurísticas o atajos mentales para sobresimplificar el mundo a través de una serie, digamos, de algoritmos mentales inconscientes, es decir, no reparamos en ellos y los cuales pues explican muchas supersticiones. La apofenia es lo que está detrás de mucha numerología, ¿no? Bueno, de toda la numerología supersticiosa. Entonces, una persona, digamos, que no evita el número 4 y tiene mala suerte real, es decir, le pasan cosas malas, está usando la apofenia, es decir, está proyectando, ¿no?, esa tendencia de buscar patrones en fenómenos aleatorios y caóticos. Está usando también otros mecanismos psicológicos como la memoria selectiva de los aciertos. Es decir, cuando uno está convencido de que
existe un mecanismo causal imaginario, como es el de que el número 4 realmente trae mala suerte, o cualquier otra superstición del estilo, todas las veces donde ocurre algo donde el número 4 está asociado, tienden a olvidarse, pero cuando ocurre algo malo y el número 4 está asociado a esa cosa, aunque sea evidentemente una minoría, sea un fenómeno aleatorio, no tenga nada que ver con el número 4, esa vez va a tener un impacto cognitivo emocional muchísimo más fuerte. Entonces, quien cree en eso va a tener una tendencia psicológica mucho mayor para recordarla. Y por supuesto el sesgo de confirmación y otros mecanismos. La segunda superstición de la que me gustaría hablar está relacionada con esta y es muchas veces el tabú de regalar un peine. Ya digo que todas estas supersticiones de las que voy a hablar no significa que estén aceptadas por la mayor parte de japoneses, sino que de algún modo podemos encontrarlas de modo lo suficientemente significativo para que podamos hablar de ellas. Evidentemente hay muchísimos japoneses que no creen en esto o que tienen una lectura no sobrenatural de la superstición. Es decir, si hay un ritual o hay un modo de expresar las cosas que produce malestar emocional, una persona puede ser perfectamente consciente de que no hay mecanismo sobrenatural detrás, pero el malestar emocional es real, ¿no? Entonces, es decir, la persona más racionalista del mundo, si en su fiesta de cumpleaños, ¿no? La decoración es todo como si fuera, no sé, un tanatorio, si fuera en fin, estuviera una tumba, si fueran cosas asociadas pues a la muerte, a la tristeza, etcétera, muy probablemente se sintiera emocionalmente mal, pensaría que es algo de mal gusto, pensaría que es una broma que no tiene sentido, etcétera, aunque sea consciente de que no hay ningún tipo de mecanismo sobrenatural real, pero el malestar emocional es real. Entonces muchas veces hay japoneses que tienen un malestar emocional real ante ciertas cosas, ciertas de estas supersticiones, pero pueden ser perfectamente conscientes de que son supersticiones. Es decir, hay un abanico, un espectro entre creer que hay un mecanismo realmente sobrenatural y luego en el otro extremo de no, esto no es sobrenatural, pero sencillamente hay una contaminación simbólica o contaminación emocional o semántica y esto me produce malestar. Punto. Entonces, esta superstición de por qué regalar un peine, ¿no? A veces está considerado como algo, ¿no?, que trae, en fin, mala suerte y demás, es porque peine se dice kushi. Y kushi, es decir, ku y si, también son las lecturas on y omi, las lecturas fonéticas que vienen del mandarín, ku de sufrimiento y si de muerte, ¿no? Muerte y sufrimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque el kushi como peine, es decir, los kanji son distintos, fonéticamente cuando se dice kushi, suena fonéticamente a sufrimiento y muerte. Entonces ocurre esta contaminación. Como digo, algunas personas pueden creer que hay un mecanismo sobrenatural, de nuevo la apofenia, la memoria selectiva de los aciertos, el sesgo de confirmación, el sesgo retrospectivo, es decir, la tendencia que tenemos muchas veces de sobrevalorar nuestras capacidades predictivas, ¿no? Tipo, te lo dije, sabía que esto iba a pasar. Es decir, una vez que pasa algo, tendemos a sobrevalorar, sobredimensionar con una suerte de esteroides cognitivos nuestra habilidad. Es decir, a veces realmente estamos convencidos, pero muchas veces manejábamos mentalmente varias posibilidades y la que ocurre retrospectivamente nos autoconvencemos, es decir, es uno de los múltiples sesgos que tenemos de distorsión de la memoria. ¿Lo ves? Sabía que esto iba a pasar. No lo creía, pero lo ves, pasó el peine, regalé este peine y ocurrió esto, En fin, es decir, lo de la memoria selectiva de los aciertos, pues es fácil, ¿no?, de entender. Estamos rodeados por todo tipo, ¿no?, de estímulos y tenemos una tendencia a contar solamente, digamos, los boletos premiados. Es como una tómbola, ¿no?, en la feria, por ejemplo, de Sevilla, ¿no?, donde hay un montón de gente que tira los tickets no premiados al suelo.
Y entonces, pues, esos tickets no premiados tienden a olvidarse, ¿no? Pero cuando uno gana, es como si yo rezo al dios de la lluvia lunes, martes, miércoles, bla, 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 no llueve, pero el viernes rezo y llueve. Eso va a tener un impacto emocional brutal y digo, ostras, aquí hay una conexión causal entre mi rezo y la lluvia, etcétera. No voy a decir, oye, pero si es una minoría, solamente un porcentaje de veces minúsculo de las veces que he rezado al dios de la lluvia es cuando llueve. ¿Qué ocurre con la...? Así no es como funciona el aparato cognitivo en fin, de las personas. Es decir, solamente cuando están haciendo ciencia o filosofía estricta bajo condiciones tremendamente cuasi idealizadas, es decir, que casi nunca se llega a esas situaciones empíricamente, hay personas que pueden de algún modo separar este tipo de cosas, pero cotidianamente pues estamos movidos por todo tipo de sesgos cognitivos y además los sesgos en sí no son malos, es decir, si no tuviéramos este tipo de heurísticas o atajos mentales, moriríamos en el sentido de sería una parálisis por análisis, es decir, si tuviéramos que cotejar de modo totalmente racional, buscando los fundamentos de cada una de nuestras creencias, tipo, ¿qué es mejor, el helado de esta marca o de otra marca? ¿Qué es mejor? Es decir, si tuviéramos desde todo tipo de situaciones cotidianas, si tuviéramos, es decir, sería imposible, no podríamos tener una vida funcional. En multitud de ocasiones hay que tomar decisiones rápidas y las decisiones rápidas provienen de sistemas cognitivos rápidos que se basan en sesgos cognitivos que implican sobresimplificaciones y distorsiones que de algún modo mantuvieron con vida a nuestros ancestros, aunque digamos epistemológicamente implican una distorsión. Por supuesto hay situaciones donde los sesgos cognitivos pueden ponerte en peligro o llevarte a la muerte, pero digo que evolutivamente pues tuvieron su rol y luego funcionalmente pues los sesgos cognitivos hacen que tengamos vidas funcionales. El problema es cuando nos los tomamos demasiado en serio. Ojo, que cuando tenemos que hacer ciencia, filosofía y demás, sesgos cognitivos, por favor, en la sala de espera no entren en nuestros análisis, ¿no? Pues bien, la tercera superstición de la que me gustaría hablarles es la de elegir días buenos y días malos. Es decir, lo que se llama los días Tai-An y los días Butsu-Metsu. ¿Qué significa esto? Tai An es gran paz, ¿no? Tai es gran y An literalmente es paz. Es decir, An viene de aquí otra vez de lecturas fonéticas, ¿no? Del mandarín, ¿no? La plaza, ¿no? De Tian'anmen, ¿no? Como decimos aquí, en mandarín se pronuncia de modo un poco distinto, ¿no? Pero la plaza, ¿no? Pues, en fin, la este An, ¿no? De Tian'anmen, ¿no? Tian es cielo, An es paz, Men es puerta. Ya digo que fonéticamente en mandarín no se dice así, pero Tiananmen lo decimos aquí habitualmente para que ustedes me entiendan, ¿no? Los días Tai An son los días buenos, es decir, son los días donde hay que hacer las grandes celebraciones, ¿no? ¿Y qué ocurre con los días malos, ¿no? Butsu es Buda, ¿no? Y Metsu, es decir, Butsu Metsu es el fallecimiento de Buda, es decir, entonces son días que se asocian a algo terrible, ¿no? a la muerte de Buda, donde hay un día al año en los templos budistas japoneses, ¿no? Los llamados Otera-san o Tera-dera, eh, sacan un cuadro de la muerte de Buda donde se ve Buda está muerto y donde se ven sus discípulos están llorando, seres humanos están llorando, los animales están llorando y los demonios están llorando. Es decir, los Oni están llorando por la muerte de Buda. Y son cuadros que son bastante, en fin, son profundos, ¿no? Es decir, la simbología y de la cual pues he hablado en otros vídeos dedicados al budismo. Entonces la cuestión es esta superstición de que hay días buenos para hacer cosas y días malos, es decir, hay días donde no deben hacerse celebraciones importantes, que deben evitarse porque de algún modo son días que están preñados de un aura
de mala suerte, de impureza, o en fin, de infortunio y demás. Esta superstición proviene también de China, es decir, de un calendario chino. Se hace sobre todo famosa durante el periodo Edo, la época Tokugawa, ¿no? El llamado Sakoku, el Japón cerrado, aunque no está totalmente cerrado, ¿no? Por el puerto de, en fin, en Nagasaki, ¿no? De Dajima y demás. Esto lo hemos hablado en otros vídeos, pero está bastante cerrado. Pero antes del periodo Edo, sobre todo en el siglo XIV y XV, se introduce esta forma, ¿no? Este calendario chino de días buenos y días malos. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues de nuevo, hay muchas personas que no creen que haya algo sobrenatural, ¿no? Pero hay un impacto emocional negativo. De decir, pues mira, esto está culturalmente, esto está asociado a esto que es malo. Entonces, claro, si la gente dice, bueno, pero esto es algo arbitrario, sí, bueno, es algo arbitrario, pero nadie va a ir a un funeral en bañador y decir, no, es que es arbitrario, porque podría haber una cultura que lo que fuera considerado de mala educación es ir a un funeral pues vestido de negro, con corbata y demás, y lo que realmente expresase tus sentimientos de duelo y demás, pues sería ir en un bañador hawaiano. Sí, es decir, pero una vez que una cultura ya está dada, hay cosas que están asociadas a, en fin, a emociones positivas, a emociones, en fin, hay un montón de códigos culturales asociados también a emociones. Y luego hay un porcentaje de gente que realmente pueden creer que hay un mecanismo sobrenatural oculto detrás de estos días buenos y de estos días malos. De nuevo, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos esa apofenia, es decir, esa tendencia, ¿no?, a buscar patrones, ¿no?, lógicos de significados en fenómenos aleatorios y caóticos. También tenemos el efecto nocebo. ¿Qué es el efecto nocebo? Voy a ir introduciendo, como digo, paulatinamente más conceptos de la psicología y de la ciencia cognitiva, ¿no?, de lo sobrenatural y de la religión, que me parecen muy interesantes. Ustedes conocen seguramente el efecto placebo, es decir, la homeopatía es un placebo, las flores de Bach son un placebo, la acupuntura clásica es un placebo. ¿Qué significa que es un placebo? No significa que no cure, significa que cura, pero no por el mecanismo causal que se piensa, es decir, sino por unos mecanismos de autosugestión. Es decir, porque crees que te van a curar, pues las endorfinas, en fin, de distintos tipos, digamos, de equilibrios de neurotransmisores tienen un impacto en el sistema inmunológico y realmente puedes experimentar una mejoría. Los medicamentos, su eficacia se mide en experimentos de doble ciego frente a placebo. Doble ciego significa que se coge un grupo de personas y a algunas personas se les da una pastillita que es agua y azúcar y a otras personas se les da un medicamento que tiene un principio activo real. Las personas no saben cuál es el placebo y cuál es el medicamento real, y el que lo da tampoco, solamente lo saben, digamos, el que está haciendo el experimento. Eso significa a doble ciego, ¿no? Pues el placebo también cura, pero cura mucho menos, evidentemente. ¿Qué es el efecto nocebo? Es lo contrario. Es decir, si yo estoy bebiendo un vaso de agua y me dicen, no, no bebas ese vaso de agua, ¿por qué? Porque le echamos detergente y ahora vas a tener dolor de cabeza y náuseas, etcétera. Muy probablemente tenga dolor de cabeza, náuseas, y luego me dicen ustedes, era una broma, ¿no? Era agua. ¿Qué es el efecto nocebo? También de modo, es decir, por autosugestión, los niveles altísimos de cortisol, de noradrenalina, es decir, el equilibrio, digamos, hormonal y de neurotransmisores en el cerebro tiene impactos en la salud, y es uno de los mecanismos por los cuales se explica la creencia en la magia negra. Es decir, alguien le hace un sortilegio de magia negra, si cree en la magia negra, si no cree no funciona. Conmigo no va a funcionar, pero si alguien cree en la magia negra, pues va a tener más niveles de ansiedad, va a tener más niveles de insomnio, va a comer peor. Es decir, está súper demostrado que los niveles altísimos de cortisol tienen un impacto metabólico en el sistema inmunológico, en un montón de cosas, es decir, la presión arterial, en un montón de cosas. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que una persona puede enfermar realmente e incluso morir, sobre todo si la gente lo evita, ¿no? Sus amigos, sus familiares, ¿no? Es que está maldito, ¿no? Tiene un sortilegio de magia negra. Entonces, es decir, el efecto nocebo es la idea de que si uno se autoconvence, es decir, tiene una sugestión muy fuerte de que algo es realmente malo y algo va a traer mala suerte, pues va a hacer las cosas de modo peor.
Es decir, los deportistas tienen muchas de estas supersticiones, ¿no? Pulseritas que usan los futbolistas para el equilibrio, que son en fin, un placebo químicamente puro, ¿no? Nivel Son Goku. Rituales de ropas, de cómo, en fin, de cómo las botellitas de agua, ¿no? En fin, son una serie de, como lo que llamaría Skinner, ¿no? De supersticiones que ya se pueden encontrar, digamos, en palomas, en ratones y demás, y que, pues, evolutivamente mamíferos como nosotros, pues, seguimos, homínidos, ¿no? Seguimos teniendo y que pues realmente, es decir, el efecto nocebo pues se puede realmente enfermarte, es decir, realmente enfermarte y realmente si te autoconvences de que tienes mala suerte y que lo vas a hacer mal, pues vas a jugar mal el partido y la entrevista de trabajo va a ser mal es decir, lo vas a hacer mal y en tu trabajo vas a desempeñar peor y etcétera. Y entonces vas a decir, ¿lo ves? Funciona, sí, pero funciona, pero no por los mecanismos causales que la superstición, a los que la superstición, digamos, se ampara o atribuye, ¿no? Su poder, su poder causal, ¿no? Eh, pues, en fin, ¿qué otra superstición podríamos hablar? Los grupos sanguíneos. Esto está también muy arraigado. Esto aparece muchas veces en mangas, en animes, aparecen en películas, ¿no? En doramas, ¿no? Los llamados doramas viene de drama, ¿no? De las telenovelas japonesas que se hacen muy famosas desde los años 60. De ahí vienen los doramas coreanos, ¿no? Por imitación de estas telenovelas japonesas. Pero esto está en la vida real. Es decir, hay aplicaciones de citas japonesas incluso tanto es decir, para hacer negocios como para citas románticas y demás, donde se pregunta cuál es el grupo sanguíneo de la otra persona. Entonces tiene todo tipo, digamos, de teorías, tipo, no, es que si pertenece a este grupo, esta persona tiene este perfil psicológico, entonces si otra persona pertenece al otro grupo, son incompatibles, un poco, digamos, como el horóscopo en Occidente y en otras partes. ¿Qué funciona aquí? Por una parte, el esencialismo psicológico, ¿no? Es decir, la idea de que el perfil psicológico no de una persona, sino de grupos enteros, está predeterminado por su grupo sanguíneo, ¿no? Sabemos por la genética del comportamiento que tenemos predisposiciones genéticas muy fuertes a cierto modo de comportarnos y a ciertos modos de entender o de interpretar el mundo cognitivamente. Sabemos por la epigenética que dependiendo de nuestro entorno, de nuestra biografía, hay genes que se activan o se desactivan y por tanto se desmiente el determinismo genético y por eso hablamos de tendencia, pero sabemos que por la neuroplasticidad, por el poder, es decir, por todo lo que nos da la sociología y la cultura, que el perfil psicológico de una persona es algo multicausal, multidimensional, que en parte depende de sus tendencias genéticas, pero hay una parte brutal que depende de la educación, que depende de su biografía, que depende de experiencias de su infancia, que son contingentes, que en gran parte son arbitrarias y demás. Entonces, por una parte, tenemos en esta creencia, ¿no? en la predeterminación, ¿no? De los perfiles psicológicos por los grupos sanguíneos, tenemos un esencialismo psicológico y por otra parte tenemos el llamado efecto Forer. ¿Qué es el efecto Forer? Forer es un psicólogo que famosamente un día llega, voy a parafrasear y resumir, ¿no? Para no aburrirles, llega a clase y le dice a sus estudiantes, creo que os conozco, ¿no? Porque hemos convivido durante bastante tiempo, pero me gustaría saber hasta qué punto os conozco, ¿no? Entonces he escrito una carta para cada uno de vosotros hablando de vuestro perfil psicológico, ¿no? Es decir, qué cosas os gustan más, qué menos, qué cosas os parecen retos, a qué tenéis miedo y demás. Y me gustaría que valorarais de el 1 al 10, pongamos por caso, hasta qué punto acierto, ¿no? Pues bien, Forer reparte las cartas y a los estudiantes cada uno abre la carta, ¿no? Estimada Emily, pues yo creo que eres amiga de tus amigos, pero muchas veces sientes que no estás esforzándote lo suficiente
que, que te gustaría dar más de ti misma, pero no sé qué, en fin, estoy parodiando la cosa, ¿no? Entonces dice, oh, Emilio, ostras, esto es perfecto, ¿no? Y querido Peter, ¿no? Pues Peter, tienes una serie de complejos y de miedos que sabes que son irracionales y te gustaría superar, pero muchas veces la vida parece que es insuperable, estos obstáculos, y Peter, ah, este tío me conoce, tiene cámaras ocultas, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando acaba el experimento, todo el mundo había recibido la misma carta. Es decir, había recibido la misma carta. Es decir, Emily y Peter y Tom y quien sea habían recibido la misma carta. ¿Qué ocurre? Que unos enfocaban más en las partes en las que coincidían, y no solamente las que coincidían, sino que el efecto Forer básicamente es la tendencia inconsciente que tenemos de interpretar de modo específico, creyendo que hay cosas que hablan de nosotros, frases que son tremendas, o descripciones que son tremendamente genéricas, tremendamente vagas, que valen para cualquier cosa. Es decir, esto es algo que hago con un experimento que hago con mis estudiantes con el horóscopo, ¿no? El horóscopo del día, donde está el efecto Forer funcionando a hierro, ¿no? Es decir, son cosas súper genéricas, ¿no? Que cada uno interpreta. Esto también ocurre muchas veces en mediums y en gente, ¿no? Que dice que tiene poderes mentales, ¿no? Entonces veo un problema con una figura paterna de tu infancia. Puede ser el tío Jaimito, puede ser un profesor, puede ser el profesor de gimnasia, puede ser el padre real, y el problema puede ser un problema de que se murió antes de tiempo, o que no se llevaba bien con la persona, o que le hacía bullying, o que entonces, pero la cuestión es que muchas personas cuando escuchan esto, ¿no? Veo un problema en la infancia, una figura paterna, están viendo directamente, están viendo directamente al tío Jaimito, están viendo al profesor de baile, o están viendo lo que sea, están viendo directamente y dicen, ostras, entonces, qué hace la persona que tiene poderes, que pretende tener poderes mentales, ¿no? Como la serie esta, ¿no? De El Mentalista, ¿no? Pues lo que hace es que observa, ¿no? Es decir, lo que se llama una visión naturalista de la lectura en frío, el lenguaje microfacial y corporal de la persona, y dice, oh, cuando lanza varias cañas de pescar, y cuando ve que una pica, dice, veo problemas, nada, el lenguaje, veo una figura paterna que no sé qué en la infancia, dice, aquí hay una pequeña perturbación en el lenguaje microfacial de mi cliente, ¿no? Pues aquí voy a seguir tirando cañas de pescar y tirar, pues eso, del efecto Forer. Voy a seguir diciendo cosas súper genéricas, pero orientadas a su infancia, figura paterna, problema, puede ser depresión, puede ser bullying, puede ser muerte, puede ser lo que sea. Y entonces la persona va diciendo, ostras, ¿sabe realmente cómo es mi infancia, ¿no? Esto también ocurre muchas veces en fin, en profecías, ¿no? Y el día de mañana vas a encontrar una persona que no sé qué, son cosas súper genéricas, súper vagas, que tenemos la tendencia a pensar que realmente están hablando de cosas súper específicas y demás. Entonces, pues claro, entre el efecto Forer, la memoria selectiva de los aciertos, el sesgo de confirmación, el esencialismo psicológico, yo creo que se puede explicar, ¿no? Podemos también usar otros mecanismos y otros factores psicológicos, pero con los que estoy introduciendo yo creo que ya se puede hacer una idea de que la superstición de los grupos sanguíneos, evidentemente, sí, muchísimos japoneses que no se toman esto en serio, o que se lo toman en serio casi de... los que se lo toman en serio, se lo toman en serio de un modo funcional, es decir, no tienen una vida disfuncional porque que tú perteneces a un grupo enemigo, no podemos ser amigos, etc. Habrá algunas personas radicales, pero en general eso no se hace. Es decir, muchas de estas supersticiones, incluso cuando son interpretadas de un modo literalmente supersticioso, por lo que yo he estudiado, ¿no? Y también mi experiencia allí en Japón, es bastante soft, bastante suave. La quinta superstición es el horóscopo y la astrología, que está tremendamente conectada con lo que hablábamos. Es decir, por una parte tenemos el esencialismo psicológico de pensar que la mayor parte de nuestros rasgos psicológicos y de acciones que nos van a ocurrir y que vamos a hacer está predeterminado en esta ocasión, no por el grupo sanguíneo, sino por los movimientos de los astros. Spoiler, no lo está. Es decir, la astrología también es una pseudociencia, una forma de buscar patrones de apofenia, es decir, es una forma de buscar patrones de orden en el caos.
son como los sistemas adivinatorios, es decir, todos los pueblos conocidos tienen sistemas adivinatorios, o al menos las grandes civilizaciones tienen sistemas adivinatorios, que son una locura. Es decir, los romanos abrían un buey, dependiendo de cómo cayeran las tripas, veían qué iba a pasar, ¿no? Los augurios, ¿no? Si veo un cuervo y luego veo otro pájaro, los pozos del té, quemar huesos o tirar tablillas y dependiendo de cómo caigan, predecir el futuro. Es decir, no hay absolutamente ninguna conexión causal entre lo que va a pasar y cómo caigan las tablillas, las tripas del buey, los pozos del té, o las profecías del Corán, o las profecías del Antiguo Testamento, o del Nuevo Testamento, etcétera. Es decir, el futuro, es decir, lo que es predecible del futuro, en el fondo no nos interesa. Tipo, pues dentro de no sé cuántos miles de millones de años el Sol va a explotar, ¿no? Pero los fenómenos que nos interesan, es decir, qué vamos a hacer dentro de X años o cuál va a ser la distribución de países dentro de 314 años, etcétera, o incluso si va a llover dentro de un año en este mismo día o no, esos son impredecibles. ¿Por qué? Porque son fenómenos caóticos, es decir, son fenómenos no ya multicausales, sino que las líneas causales son no lineales y son impredecibles por la llamada teoría del caos. Es decir, las más mínimas perturbaciones iniciales desembocan en consecuencias brutalmente distintas que sencillamente científicamente son impredecibles. A lo sumo son una predictibilidad estadística pero súper mega ciega. Es decir, el futuro es en gran parte impredecible. Hay cosas que son predecibles, ¿no? Es decir, si no, mañana despertaré aquí o despertaré en otra galaxia, ¿no? O despertaré con el cuerpo de Genghis Khan. Es decir, cosas que son predecibles, evidentemente. Pero a lo que me refiero es los patrones de predictibilidad que la astrología pretende tener en fin, o la lectura por los grupos de sanguíneos o el tarot o ese tipo de cosas, esos patrones de predictibilidad son imaginarios. No significa que la gente que crea en eso sean tontas, pueden ser súper mega inteligentes. Ya he dicho que en gran parte estamos, o en gran parte no, es decir, está movido todo el mundo por sesgos cognitivos. Lo que pasa es que hay momentos de nuestra vida donde tenemos de algún modo que tratar, digamos, de domesticar los sesgos cognitivos, las falacias lógicas, efectos psicológicos, tratar de domesticarlos para tener una comprensión de la realidad un poquito menos distorsionada, un poquito menos sobresimplificada, paródica y demás. Es decir, no confundir correlaciones con causalidades, no confundir, en fin, este tipo de cosas. Los mecanismos científicos a través de los cuales sabemos que los grupos sanguíneos no influyen en nuestra personalidad, como pretenden estas teorías o la astrología, en el fondo son relativamente modernas. Estas ideas, estos mecanismos causales imaginarios de la astrología y demás, bueno, los grupos sanguíneos evidentemente es más moderno, ¿no? Porque no se sabían los grupos sanguíneos, ¿no? En la Edad Media, pero no se sabía realmente cómo funcionaban, en fin, los patrones de la personalidad y demás. Y parece, dice, bueno, si los genes sí, pero los grupos sanguíneos no. Es decir, que hay una explicación científica que no se conocía y luego por mecanismos socioculturales pues se arraigan. ¿Qué pasa? Que en sociedades, digamos, científicas, tecnológicas y demás como Japón, pues un porcentaje de gente que no cree en esto o que cree en algunas ocasiones de un modo soft, ¿no? Pero es difícil encontrar personas súper radicales porque tendrían una vida disfuncional si realmente se dejaran guiar por este tipo de cosas. Y cuando se dejan guiar es porque están usando el efecto Forer totalmente, ¿no? Es decir, estas cosas súper vagas y generales, pues las están reinterpretando constantemente. La sexta superstición de la que me gustaría hablar es la de clavar palillos en un cuenco de arroz. Esto es algo que habitualmente veo en muchos extranjeros porque no saben que allí es realmente de mala educación. ¿Por qué? Porque está asociado a ceremonias funerarias para los difuntos en el budismo, ¿no? Donde en un cuenco de arroz se ponen en fin, unas tablillas para quemar incienso. Entonces esto recuerda muchísimo a los palillos, ¿no? Es decir, estas varitas, ¿no? para el incienso.
Entonces, aquí tenemos algo parecido, ¿no? a otras supersticiones que hemos comentado. Es decir, muchísimos japoneses no van a pensar que hay un mecanismo sobrenatural detrás. Simplemente les produce un malestar emocional muy grande. ¿Por qué? Pues porque han visto seres queridos en las ceremonias funerarias, donde han visto este cuenco, donde han visto los palos clavados y ahora pues les recuerda. Entonces, pues es de mala educación, como de mala educación ir a un funeral en bañador en España, ¿no? O poner que descanse en paz, ¿no? O RIP en una ceremonia, en una tarjeta de feliz cumpleaños, que dicen, oh, es una broma. Bueno, sí, pero hay gente que pudiendo tener una visión totalmente naturalista o materialista del mundo, pues les va a sentar emocionalmente mal. Y luego puede haber pues, gente que realmente piense que eso puede traer efectos negativos porque decir, se parece muchísimo a formas rituales de tratar a los difuntos, de tratar a la muerte. ¿Qué otra superstición podemos hablar? La siguiente, yo creo que la habrán visto ustedes en muchos casos, ¿no? Y es la del el maneki neko, es decir, el gato que atrae suerte. Es decir, en muchos bazares chinos en España, ¿no? Tienen el gato este, ¿no? Con la pata, porque realmente lo que está diciendo es algo así como, ven, ven, los gatos, es decir, Japón en gran parte me recuerda un poco a Egipto, ¿no? Porque es una sociedad donde los gatos tienen un papel, es decir, les gustan en general, como promedio, les gustan mucho los gatos. Digamos, este tipo de gato, hay un templo famoso, ¿no? Un santuario. Saben que templo se suele asociar, ¿no? Digamos, al budismo, santuario al Shinto, ¿no? El Jinja, el Jingu, el Tera Dera o Tera San para el budismo y el Shinto, dentro de que allí coexisten en armonía. Es decir, ha habido momentos históricos donde hubo tensiones e incluso conflictos, pero desde hace bastante tiempo coexisten en total armonía y lo normal es ver que en un templo budista hay elementos Shinto y en santuarios Shinto hay elementos budistas. Hagan ustedes el experimento si van a Japón. Bueno, la cuestión es que este gato, ¿no? que llama, que atrae, ¿no? a la buena suerte, ¿no? Que generalmente tiene, ¿no? el kanji, ¿no? de bendiciones. Lo tengo por aquí. Ah, pues sí. Bueno, no sé si se ve bien. Bueno, este gato tiene las dos patas para arriba, pero en todo caso, es decir, una variación, ¿no? del gato, el gato que llama, ¿no? Eh, el origen folclórico nos remite al periodo Edo. Y ahí, digamos, hay varias leyendas, pero las leyendas más famosas son la de un señor feudal que está en medio de una tormenta y hay un gato que lo llama, lo llama a un templo, va a un templo y el señor feudal se libra de una tormenta brutal donde además cae un rayo donde estaba el señor feudal. Entonces, agradecido, pues da donaciones al templo y aparece esa figura, ¿no? Esa figura del gato que llama para protegerte y para salvarte. Otra leyenda famosa que se remite también al periodo Edo es la de una posadera que tiene su negocio no va bien, es muy pobre, un día viene un gato, lo cuida mucho y el gato llama a muchos clientes y entonces el negocio empieza a ir súper bien, súper bien. Entonces mucha gente, pues muchos negocios japoneses está este gato. Es decir, yo mismo tengo este gato y no creo en esta superstición. ¿Qué quiero decir? Que esto es ya algo folclórico, algo simbólico. La gente que creía o que cree, aunque sea de modo minoritario, que de verdad tener este gato va a traer la fortuna, pues tenemos el efecto placebo, es decir, si tengo el gato me va a ir mejor, la memoria selectiva de los aciertos. Y también tenemos otro fenómeno psicológico que me parece muy interesante y que explica también muchas supersticiones en Japón y en todos lados, que es el del desplazamiento agencial. ¿Qué es el desplazamiento agencial? El desplazamiento agencial en psicología es la tendencia
que muchas veces florece de pensar que cosas que realmente dependen de nuestra agencia o de la agencia de los demás, en el fondo depende de otros factores. Es decir, está predeterminado por otros factores. Es obvio que las posesiones demoníacas es un modo de desplazamiento agencial. Es decir, una persona está temblando, ¿no?, en éxtasis, con los ojos en blanco y recitando pues toda perfectamente la letra de la canción del opening de Doraemon, ¿no? Y dice, esta persona tiene atrás Satán, ¿no? Y dice, hay un desplazamiento agencial porque no es su agencia, es la agencia de un demonio. Pero hay muchas formas de desplazamiento agencial menos radicales que esta, ¿no? O teístas que están convencidos de que yo me pongo, Señor, en tus manos, y realmente no era yo, sino era la voluntad de Dios la que hizo que yo abriera esta comunidad, o que yo fuera a este sitio, o que yo hablara con esta persona, o que yo tomara, o fue la voluntad del diablo que yo hiciera esto malo, que hiciera no sé qué. Esto es lo que se llama el desplazamiento agencial. Pero muchas veces el desplazamiento agencial, de modo más soft, de modo más suave, también se da, por ejemplo, con talismanes o con amuletos, de tal modo que si nos va bien, muchas veces se atribuye por la agencia, es decir, por la agencia del poder causal del amuleto en el coche, o si lo tenemos, en fin, lo llevamos con nosotros, y no por nuestras propias decisiones o las decisiones de los demás y demás. Es decir, en vez de decisiones económicas o decisiones de clientes, parece que muchas veces un negocio puede ir bien si es por tener este gato, o, por ejemplo, el Inari Fushimi, que es el santuario Shinto, yo creo que de los más famosos de Japón, y desde luego el más famoso, creo yo, de Kioto, ¿no?, que aparece con muchos torii. Los torii son las puertas estas, ¿no?, Bermellón, y aparecen memorias de una geisha, y en muchos otros sitios. Un sitio que, si ustedes van a Japón, yo recomiendo hacerlo de noche, es decir, porque de día hay un montón de gente, entonces os van a las 5 o a las 6 de la mañana, pero si van a una época de turismo, allí hay un montón de gente y la magia, la atmósfera de ese santuario se rompe. Yo creo que la mayor parte de veces que lo he hecho, de noche, incluso de madrugada. Es decir, Kioto es tan segura el día y la noche, no, en fin, es un santuario además donde hay muchos altares, donde hay figuritas de caras de cerámica que en las tiendas valen bastante dinero, y allí están puestas, en fin, nadie las roba, o el porcentaje de robos es absolutamente microscópico para que se dé esa conducta. En todo caso, es decir, en este santuario muchos negocios los torii están pagados muchas veces por muchos negocios, y piensan que esto va a traer buena fortuna, porque Inari, que es el kami, bueno, Kinsune, decía el zorrito este, aquí, el zorro este que ustedes habrán visto, ¿no?, con las típicas máscaras, ¿no?, estas del teatro No, y de otras referencias folclóricas japonesas. El Kinsune es un animal folclórico japonés que es ambiguo, porque a veces aparece como un yokai, que es como algo así, como un monstruo, es decir, y que posee a la gente o que trae mala suerte, pero otras veces aparece como un mensajero, un guardián de la deidad, que protege, en este caso, en un Japón rural, protege las cosechas comiéndose a los ratones y demás. Digo que el zorro es un animal muy interesante porque es ambiguo, es decir, a veces aparece como un guardián protector, y a veces aparece como un guardián como alguien, como una entidad que engaña y demás. En todo caso, en la idea, evidentemente, muchas personas, es decir, yo he ido a muchos santuarios, templos, etcétera, he escrito en tablillas, con familiares, con amigos. Yo no creo que haya un poder causal sobrenatural real, pero sí creo que los símbolos son importantes. Lo mismo que si decimos a alguien, le deseamos feliz cumpleaños, o espero que todo te vaya bien, o que tengas mucha salud en fin de año. Sabemos que nuestras palabras no tienen un poder causal desmedido, pero sí sabemos que es decir, nuestras orientaciones, nuestras metas, nuestra claridad mental, todo eso tiene efecto en nuestra vida y en la vida de los demás que nos rodean. Entonces, digamos, muchas de estas conductas se pueden hacer
Incluso lo mismo que el rezo, es decir, muchas personas rezan y no creen que haya espíritus sobrenaturales que estén escaneando su cerebro en cualquier tipo de idioma donde se rece y que esos espíritus van a violar las leyes de la física, la química y la biología para satisfacer los deseos efímeros e insignificantes del mamífero que está rezando. Es decir, no tiene por qué creer de ese modo sobrenatural, pero se puede decir, bueno, pero el rezo clarifica la mente, es decir, ordena los pensamientos, da una paz mental, dirige tu acción, está, digamos, trazando tu mapa del mundo, qué es importante para ti, qué no lo es, etcétera. Es decir, que muchas de estos rituales y de estas conductas que pueden tener una lectura no sobrenaturalista, ¿no? Pero cuando tienen una lectura sobrenaturalista, también se da este fenómeno del desplazamiento agencial, tipo me va bien por este amuleto o porque hemos comprado un tori y lo hemos puesto allí en el Inari Fushimi Jinja, ¿no? ¿Qué otra superstición? ¿De qué otra superstición podríamos hablar? Pues los Omamori. ¿Qué son los Omamori? Pues los Omamori son amuletos que son también, es decir, está muy relacionado con lo que hablábamos. Y se suele decir que no hay que abrirlos, es decir, hay que tener mucho cuidado, es decir, dentro hay unas palabras sagradas, pero no hay que abrirlos porque si no pierden su poder causal. Cuando se cree de modo literal en esto, pues aparece la apofenia, es decir, en fin, la visión o la atribución de orden en el caos, la memoria selectiva de los aciertos, el efecto placebo, pero también cuando se cree de modo simbólico, pues es un modo que tiene una persona de expresar a otra persona que le desea lo mejor, y la persona que lo recibe de que hay otras personas que le importan y ese símbolo le recuerda de pues quizá, es decir, tener ese símbolo puede bajar sus niveles de ansiedad, sus niveles de frustración, sus pensamientos negativos, etcétera. Entonces hay personas que pueden llevar amuletos sin necesidad de creer que existe una especie de causalidad sobrenatural que le daría un poder a los amuletos. Y hay personas que sí que pueden creer que estos amuletos, lo digo porque literalmente esto es lo que dice la sociología, investigando en este caso en la sociedad japonesa y luego hablando con amigos japoneses, realmente es decir, hay un porcentaje que no cree de un modo, en la explicación sobrenatural, pero que sin embargo tienen amuletos, los compran, los regalan y demás. Es decir, lo mismo, yo pongo el ejemplo, ¿no? de en fin de año brindar porque todo vaya bien, porque haya salud y demás, sabiendo que nuestro poder causal para estas cosas es limitado, pero hay un poder mayor de lo que se cree. Es decir, si una persona, lo que se llama el frame en psicología, ¿no? El marco, el encuadre, si una persona, no ya el budismo, sino Epicteto, Marco Aurelio Séneca hablan muchísimo de la importancia de los frames. Es decir, las personas con depresión clínica muchas veces, o ansiedad generalizada, es que están usando, es decir, la depresión, la ansiedad generalizada son trastornos multicausales, multidimensionales, multifactoriales, pero no voy a reducirlo al frame, evidentemente, pero uno de los factores que puede incrementar y, por supuesto, hacer que perdure la depresión o la ansiedad generalizada es el frame. Es decir, si una persona se dice, nadie me quiere, soy un perdedor, todo lo que hago está mal, pues eso se va a traducir en la profecía autocumplida. Es decir, realmente le va a ir mal en la vida, lo que tiene que cambiar el frame. Lo que pasa es que tiene la indefensión aprendida, otro fenómeno psicológico muy interesante. La indefensión aprendida es cuando interiorizamos que no podemos hacer cosas que sí podemos hacer, porque hemos fallado en otras ocasiones y ahora pensamos que vamos a fallar siempre. El ejemplo que se suele dar es el del elefantito que está atado a una estaca de madera, cuando es chiquitito pues no puede moverse, pero llega un momento donde interioriza que es imposible moverse, llega un momento donde el elefante crece, 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 el elefante podría moverse, pero ya ha interiorizado que no puede. Es decir, la indefensión aprendida está muy estudiada en perros, es uno de los modos que de hecho se tiene para domesticar a perros, en fin, en muchos animales y demás, y desde luego en los seres humanos. Entonces, los amuletos, los amuletos pueden tener
digamos, las virtudes psicológicas de ayudar a romper la indefensión aprendida, de claridad mental, de practicar los efectos placebo. Es decir, yo no estoy en contra de los efectos placebo, no, benditos placebos los que funcionan. Es decir, lo que pasa, el problema es cuando una persona sustituye un tratamiento que tiene un poder causal real, es decir, el efecto placebo tiene un poder causal, pero un poder que no es el que se espera generalmente, sino un poder neurofisiológico, donde de impacto en el sistema inmunológico, en fin, y otros mecanismos donde no vamos a hablar. Pero, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? El fundador de Apple, es conocido porque contrajo un cáncer muy malo y se lo quería quitar con zumitos, es decir, con zumitos. Claro, sigue tomando tus zumitos, pero es decir, no prescindas de tratamientos médicos que se ha demostrado una y otra vez que tienen un poder causal real muy superior frente al placebo. Cuando ya era tarde, acudió a los tratamientos de cáncer, spoiler, murió. La novena superstición es la creencia en fantasmas, una creencia que evidentemente también podemos encontrar en multitud de civilizaciones. ¿Qué es un fantasma? Es el espíritu de un difunto que de algún modo se manifiesta en este plano material, a veces de un modo trágico. Son los llamados yurei en la mitología o folclore japonés. El espíritu de personas que han muerto de un modo trágico porque se han suicidado o que no han sido enterradas de modo adecuado y por tanto vagan como almas en pena. Hacen falta rituales de purificación para salvar a estos espíritus errantes. Pero también los fantasmas a veces se manifiestan como espíritus protectores, como una suerte de ángeles de la guardia. ¿De dónde viene esta creencia? Es milenaria. Proviene de la llamada hiperdetección de agencia o detección hiperactivada de agencia. Hay un vídeo dedicado a por qué creemos en fantasmas y demonios donde hablo explícitamente de esto. Pero resumiendo mucho, el mecanismo psicológico es el siguiente. Tenemos una tendencia a sobreidentificar agencia y por tanto intenciones, propósitos, emociones en fenómenos impersonales. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de supervivencia. Es decir, si nuestros ancestros confundían un arbusto con un depredador, el coste es mucho menor que el de confundir un depredador con un arbusto. Si confundimos lianas con serpientes venenosas, tenemos más probabilidades de vivir. Es decir, si pensamos que hay depredadores u otros seres humanos que pueden atacarnos de modo mucho más prominente del que en el fondo lo hay, estaremos más preparados. Y esto es algo que se da ya en otros animales. Es decir, si un gato está andando por un bosque y se cae, por ejemplo, un fruto, puede erizar su rabo. Saben que cuando un gato eriza su rabo es un mecanismo evolutivo para que el gato aparezca ante otro gato o ante un depredador como una criatura más terrorífica de la que en realidad es ese pobre Michi, es decir, que parezca más grande, que parezca más amenazante. Es decir, los subsistemas cerebrales que se activan en el gato escuchando el ruido de un fruto que cae o otro ruido en un bosque son los mismos que se activan ante depredadores o ante otros agentes reales. La hiperdetección de agencia o la detección hiperactivada de agencia, por tanto, es un mecanismo evolutivo antiquísimo y es una de las raíces del pensamiento animista, es decir, en la tendencia que tenemos de atribuir intenciones, propósitos, agentes que estarían detrás de fenómenos naturales y sociales. La tormenta estaría provocada por algún tipo de agente que está enfadado, el terremoto
pero también si nos invaden un pueblo extranjero, sería en el fondo un propósito, no sería ya la agencia de las personas que están invadiendo, sino que habría una especie de metaagente que está dirigiendo fenómenos sociales y naturales. Todo tiene un propósito. Aquí de algún modo estamos combinando la apofenia, es decir, la tendencia a buscar orden en el caos y lo aleatorio, con la hiperdetección de agencia. De hecho, mucha gente contempla las estrellas y dice, tiene que haber un propósito, tiene que haber un significado, un sentido, es decir, quieren algo agencial en fenómenos que no son propiamente agenciales, es decir, fenómenos que son naturales, que son impersonales. ¿Qué ocurre? Que este mecanismo, ¿no?, de atribución de agencia, de atribución de propiedades mentales, ya sean antropomórficas o zoomórficas, a fenómenos naturales, unido a la dificultad del duelo, pues hace que la creencia en fantasmas sea de algún modo pues prácticamente universal. También, no solamente evidentemente hay fenómenos psicológicos, sino fenómenos socioculturales, es decir, historias sobre fantasmas pueden convertirse en lo que Dawkins y sobre todo Daniel Dennett llaman un meme en el sentido de algo cultural, puede ser un relato que se viraliza. ¿Y por qué se viraliza? Pues muchas veces porque rompe con la lógica de lo común, porque resuena con el impacto emocional, con códigos culturales de la audiencia. Hay muchos mecanismos socioculturales que explican por qué unas historias se viralizan, ya entienden, ¿no? Como, en fin, se propagan, ¿no?, de modo geométrico, y no otras. Entonces, evidentemente, ¿por qué? Pues porque aunque tengamos estas tendencias a la hiperdetección de agencia, a la apofenia, a la memoria selectiva de los aciertos, lo cierto es que las supersticiones en distintos países pues cobran modos de ser distintos. Es decir, los dioses de cada mitología tienen propiedades comunes, pero también tienen propiedades que son distintas, y las profecías, y las visiones, y los demonios. Es decir, hay elementos comunes, universales, que podríamos llamar vertebrados en los llamados universales antropológicos por ciertos antropólogos, y luego hay fenómenos autóctonos, ¿no? Digamos que son muy propios, ¿no?, de tal o cual pueblo, y entonces ya no es la psicología la que lo explica, sino la sociología, la antropología cultural, la etnografía y demás. ¿A qué me refiero con la dificultad del duelo? Hay muchos estudios en psicología y en psicopatología clínica acerca del duelo, es decir, de cuando se muere un ser querido. ¿Qué ocurre? Que lo que nos dice la literatura científica es que, evidentemente, dependiendo de factores, de la edad, de la clase social, del país, del momento de la historia, pero a día de hoy, en países totalmente industrializados, países del primer mundo, el porcentaje de personas que creen percibir de algún modo a un ser querido que ha muerto después de su fallecimiento, que escuchan su voz, que de algún modo lo ven, que aparecen sueños, que de algún modo piensan que les está comunicando algo. El porcentaje es muy alto, a veces, dependiendo evidentemente de los estudios, pero a veces puede ser del 30% o incluso el 40%, incluso el 50%. Es decir, personas que de algún modo u otro creen percibir a un ser querido después de su fallecimiento. Y esto probablemente es uno de los mecanismos, ¿no?, en la creencia en resurrecciones corporales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la mentalidad de un judío apocalíptico, es decir, el judaísmo apocalíptico, es un judaísmo propio del siglo II a.C., del siglo I a.C., como en el libro de Daniel. En la mentalidad de un judío apocalíptico, el alma, es decir, lo que llama el aliento vital, el nefres, está totalmente ligado al cuerpo. En el Antiguo Testamento, cuando te mueres, te mueres. El Eclesiastés niega terminantemente la vida después de la muerte, lo dice explícitamente: los muertos no saben nada, no sienten, no dicen nada.
Y no aparece en ningún modo, en ningún momento aparece la inmortalidad del alma ni la resurrección literal de los cuerpos gloriosos, como sí aparecerá en el judaísmo apocalíptico cientos de años más tarde, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el Antiguo Testamento se suele hablar del Seol. Seol es donde van las almas, pero en el fondo es una metáfora de la tumba. Es decir, entonces, para la mentalidad de un judío apocalíptico, es decir, ¿qué significa? Un judío que piensa que el reino de Dios, la Jerusalén celeste, está a la vuelta de la esquina, que va a decir que Dios va a mandar al Mesías y va a instaurar un régimen en la tierra que va a implicar una transformación sobrenatural de la propia tierra, donde los malos pues serán condenados, no al infierno eterno, eso es otra idea totalmente posterior, ajena, digamos, al judaísmo apocalíptico, incluso los evangelios, no tengo tiempo de meterme aquí en esto, pero cuando Cristo habla de la Gehenna es un valle fuera de las murallas de Jerusalén, donde los judíos pensaban que allí sus ancestros, movidos por la corrupción de las religiones cananeas, habían sacrificado a los primogénitos. Entonces era un valle totalmente estigmatizado donde se quemaban los cadáveres de delincuentes y los cadáveres, según muchas fuentes, es decir, no, la historicidad de esto, pero la cuestión es que folclóricamente se pensaba que allí, pues, en fin, se arrojaba basura, se tiraban los cadáveres de animales, se quemaban cadáveres de delincuentes y demás. Entonces Cristo lo que está diciendo es, y los que no sigan el reino de Dios serán arrastrados a la Gehenna, es decir, que es una metáfora bastante literal, es decir, la Gehenna es un sitio, si ustedes van a Israel podrán hacerse un selfie en la Gehenna. En todo caso, lo que quiero decir es que para la mentalidad de un judío apocalíptico no tiene sentido esa dualidad entre la psique, ¿no?, y el soma, es decir, entre el cuerpo y el alma, como sí aparece en el platonismo, los cultos órficos y demás. Por tanto, si para un judío apocalíptico tiene una visión, como mucho, es decir, en personas que además tienen una visión sobrenaturalista del mundo, cuando se les muere un ser querido, tienen una visión de ese ser, es decir, o escuchan la voz o creen verlo, etcétera, piensan que realmente ha vuelto corporalmente. Lo digo como uno de los mecanismos psicológicos, es decir, que se asocia a factores socioculturales. El judaísmo apocalíptico desconoce, o bueno, no es que desconozca, es que niega la dualidad, el dualismo entre la separación entre el alma y el cuerpo. Por tanto, cuando yo creo que a un difunto, un ser querido, se me aparece realmente en cuerpo, no solamente es su alma. Lo pongo como ejemplo para que ustedes vean que la psicología no es la ciencia prominente, sino que también la sociología y la antropología cultural y demás tienen un papel fundamental a la hora de explicar estos fenómenos. ¿Qué ocurre? Que evidentemente muchos japoneses, volviendo a Japón, les encantan las historias de fantasmas y son agnósticos, es decir, no creen literalmente en eso o dudan, pero no creen realmente, ¿no? Y otros sí, es decir, entonces, pues, es decir, no hace falta creer es decir, no hace falta creer en lo sobrenatural para apreciar historias sobre lo sobrenatural. Es decir, a mí me gusta la fantasía, por ejemplo, personalmente, desde pequeño. Es decir, he leído un montón de sagas de fantasía, de ciencia ficción, me encantan las mitologías y demás, y yo no creo, no me hace falta creer en eso. De hecho, entiendo más bien cómo funcionan los mecanismos, es decir, yo no creo en la existencia literal de demonios, pero es una historia fantástica que involucre demonios y esté bien escrita, pues me puede encantar, pues no, pues entonces así muchos japoneses con películas de fantasmas, historias de fantasmas y demás, y luego hay otro porcentaje de japoneses que realmente piensan, es decir, en Japón, por ejemplo, Japón es el país del mundo con la tasa de homicidios más, es decir, más baja, pero hay homicidios. Es decir, comparado con el reino de los cielos, pues, pero comparado con otros países tienen una tasa bajísima de 0,2 homicidios o incluso menos por cada 100.000 habitantes, pero evidentemente hay algunos homicidios, aunque sean microscópicos en comparación con otros países, pero hay algunos homicidios. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce un homicidio en una casa, el vendedor de la casa, es decir, está obligado a decir que allí ha habido evidentemente, si se produjo un homicidio en el periodo Edo, hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero es decir, si de modo más o menos reciente, en las últimas décadas, se ha producido un homicidio en una casa, están obligados a decirlo,
y la casa es mucho más barata y poca gente quiere comprar esa casa. De nuevo, puede ser por una creencia literal en fantasmas, en lo yuré, es decir, en este caso, de un espíritu de un difunto que de un alma en pena porque ha ocurrido algo horrible, porque se ha suicidado, porque ha sido asesinado, etcétera, o simplemente porque le produce malestar emocional. Es decir, hay muchas. Podemos tener, de nuevo, el ejemplo, una visión naturalista y materialista del mundo y hay muchas cosas que nos produzcan malestar emocional y no tienen por qué ser irracionales, ¿no? Y la última superstición de la que me gustaría hablarles es la del primer sueño en el año nuevo. Es decir, el llamado Hatsu Yume, ¿no? Yume, como saben, pues es sueño, ¿no? Un kanji que algunos, la gente que ve Kimetsu no Yaiba, uno de los demonios, pues, en fin, que inducía al sueño y ponía el kanji, ¿no? de Yume, de sueño, le sonará. En todo caso, ¿por qué es tan importante? Pues porque se cree, generalmente la noche, digamos, de Año Nuevo no se duerme, entonces sería el día siguiente. Se piensa que el sueño que una persona tenga, de algún modo va a decir cómo va a funcionar el año, ¿no? Esto ya no es el desplazamiento agencial, en gran parte, sino también otro fenómeno es la ilusión de control, que es lo opuesto, ¿no? al desplazamiento agencial, es decir, a pensar que tenemos más control de lo que tenemos sobre muchas cosas, ¿no? Aquí, claro, es un fenómeno ambiguo, porque, claro, es decir, bueno, lo que pase está es decir, por una parte, sobreestimo mi capacidad predictiva, pero por otra parte, si lo que pasa ya de algún modo está ya predeterminado, ¿no? En el primer día de año, ¿qué pasa, ¿no? Con el libre arbitrio? Aquí hablo de un desplazamiento agencial. Se piensa que si se sueña con el monte Fuji, con una berenjena, es decir, si hay una serie de elementos con los que sueñas, pues va a haber muchísima fortuna. Esto probablemente venga, en fin, de la poesía de Baso en el periodo Edo, en fin, no vamos a entrar en esto, pero evidentemente si uno le da vueltas, ¿no? al monte Fuji, una berenjena, ¿no? un pájaro hermoso que vuela en el cielo, pues es muy probable que sueñe con eso, o incluso que tenga recuerdos fabricados, que es otro fenómeno psicológico que explica también la creencia en fantasmas y la creencia en lo sobrenatural, el llamado efecto de desinformación. ¿Qué es el efecto de desinformación? Es la tendencia psicológica que tenemos para no ya distorsionar, sino incluso fabricar recuerdos, es decir, a través de información que nos dan después de que algo haya sucedido. Y esa información va cambiando nuestros recuerdos. Un experimento que se hace típico es dos grupos de personas ven un accidente de coche que es muy leve. Un coche azul con el coche rojo chocan, pero chocan de modo muy leve, ¿no? Entonces, a un grupo de personas se le da un cuestionario con preguntas que siguen literalmente lo que han visto, ¿no? Y a otro grupo, el otro grupo, se le dan preguntas tipo, y cuando impactan súper fuerte, ¿no? Y cuando los cristales se rompen y cuando cosas que no suceden, pues la mayor parte de este segundo grupo va a recordar el accidente de un modo mucho mayor de lo que fue. Evidentemente, el efecto de desinformación hay que hacerlo con cuidado. Si uno empieza diciendo, y cuando había 5 coches y el Batmóvil y el coche de Pokémon, esto a mí me están timando. Pero si juegas con elementos que recuerdan muy bien y los empiezas a cambiar, hay muchos experimentos de psicología social donde se puede, por motivos éticos, no se pueden hacer recuerdos fabricados de cosas chungas, pero se puede cambiar el color de la vestimenta de las personas, qué personas están en una fiesta y cuáles no, se puede cambiar la gravedad de un fenómeno o no, es decir, no solamente distorsionar, sino fabricar, poner que una persona que estaba en una fiesta de cumpleaños que no estaba, que la recuerdes y que la recuerdes con un traje determinado, pues el efecto de desinformación, es decir, la sugestión a través de información que nos dan posteriormente de que algo haya sucedido puede cambiar nuestros recuerdos. Entonces hay personas que pueden realmente creer que han visto a su maestro levitar o que han visto cualquier otro fenómeno que realmente no ocurrió. Y no significa que estén mintiendo de modo intencional, lo recuerdan así. Es decir, yo recuerdo cuando era pequeño ver las sombras de los 3 Reyes Magos, incluso con las coronas. Evidentemente eso nunca sucedió, pero ¿qué ocurre? Si no es una alucinación, no es un brote psicótico,
no es un sueño, no tiene por qué serlo. Es decir, puede ser, hay sueños que son, hay momentos liminales entre la vigilia y el sueño donde una persona puede tener, es decir, puede ver figuras oníricas que confunde con figuras de la vigilia. Esto también está muy estudiado por la psicología. Pero aquí lo que estoy hablando es un recuerdo falso, un recuerdo fabricado. Entonces una persona puede tener un recuerdo literalmente fabricado, falso, y pensar y verlo con una nitidez enorme de un fantasma o de lo que sea, o en este caso de haber soñado con... Pero vamos, ya simplemente el mecanismo de sugestión hará que mucha gente pues sueñe con el monte Fuji, sueñe con la berenjena, sueñe con el halcón y demás. Y luego hay otro porcentaje de personas que no le dan tanta importancia a esto. Evidentemente no piensan que el año va a estar predicho, ¿no? por ese sueño, pero bueno, es una tradición pues bonita, una tradición agradable, que no es disfuncional, que muchas personas pues, pueden aceptarla, ¿no? sin creer en lo sobrenatural de un modo soft, de un modo folclórico, de un modo simbólico, y ya está, ¿no? Es decir, un materialista o un naturalista, si tiene, en fin, si tiene un sistema de valores funcionales que se parezca, ¿no? a los nuestros, dudo mucho que a un ser querido difunto, por ejemplo, le insulte diciendo, no, si no me escuchas, si es un ejemplo de que no me escuchas, si yo lo sigo queriendo mucho, yo digo esto, no hace falta creer en la existencia literal de fantasmas o de espíritus sobrenaturales o de resurrecciones corporales que violan todas las leyes de la biología y que rompen el proceso de putrefacción y vuelven a regenerar, ¿no? Todo, es decir, que cambian todo el proceso de fermentación de las bacterias. Es decir, no hace falta eso para que una persona que no cree en la inmortalidad del alma o en la resurrección, pues trate a los muertos con el respeto que merecen. En fin, espero que les hayan interesado estas 10 supersticiones de Japón. Muchas gracias y hasta otra.